Mi nombre es Jonathan Layedra y voy a presentar el artículo denominado Costo nivelado del almacenamiento para baterías de litio, considerando degradación y valor residual. El estudio pues se ha hecho junto al doctor Maximiliano Martínez y Pedro Mercado, que juntos pertenecemos pues al Instituto de Energía Eléctrica de la Universidad Nacional de San Juan. Empecemos con el concepto del costo nivelado del almacenamiento, que sus siglas en inglés es el LCOS. Este refleja el precio mínimo al que se puede vender la energía almacenada para que el beneficio obtenido de la venta de este producto cubra los gastos de la implementación del sistema de almacenamiento. Es así pues que en cuanto a la formulación del LCOS, del costo nivelado, en unidades de dólares por unidades de energía, interviene pues en el numerador los gastos, que en este caso es el CAPEX, que es la inversión inicial, y las reinversiones a lo largo del proyecto y de la vida útil del proyecto de sistema de almacenamiento. También intervienen los costos de operación y mantenimiento anuales, los costos de carga para el sistema de almacenamiento, y todos estos gastos pues son traídos a valor presente mediante la tasa de descuento. Como beneficio pues tenemos la energía que se va a descargar año a año del sistema de almacenamiento. Es por esto pues que el LCOS puede ser utilizado para analizar la rentabilidad entre distintos tipos de sistemas de almacenamiento y diversas aplicaciones. En cuanto al modelamiento del LCOS, tenemos en primera instancia el CAPEX, que tiene en cuenta la inversión inicial y los reemplazos que sean necesarios de dispositivos a lo largo de la vida del proyecto. Es así pues que el CAPEX se subdivide pues en costos por potencia y costos por energía. Los costos por potencia, que están ligados directamente a los costos del inversor, es así que se especifica pues el inversor por potencia, y los costos por energía, que están ligados directamente a las baterías principalmente. En cuanto a los costos de operación y mantenimiento OPEX, de igual manera se tienen dos componentes, una ligada a la potencia, que también se llaman costos fijos, y que están relacionados pues al mantenimiento anual para garantizar que el sistema de almacenamiento opere en condiciones normales, aun cuando permanezca en condiciones stand-by. Por otro lado, se tienen pues los costos por energía, que son los costos variables y que están vinculados directamente al uso del sistema de almacenamiento. Cuanta más energía se cargue y se descargue, pues mayor será el desgaste e involucrará mayores costos de mantenimiento. Seguimos con los costos de carga, pues representan simplemente el costo de comprar la energía para cargar el sistema de almacenamiento. Estos costos serán muy sensibles a la tarifa, es decir, al nivel en donde se conecta el sistema de almacenamiento y la tarifa que se le aplique. En cuanto a la energía descargada, pues en la formulación intervienen los ciclos por año que se requieran del sistema de almacenamiento, la profundidad de descarga a la que se someta, obviamente la capacidad nominal de energía, y por otro lado, pues las pérdidas que están reflejadas en los rendimientos, tanto en el round trip de las baterías y el rendimiento de autodescarga. Por otro lado, pues se tiene la modelación de la degradación, como se hablaba en el título. En este caso se va a modelar con una ecuación exponencial, tanto la degradación cíclica como la degradación calendario. La degradación cíclica pues está ligada, como dice su nombre, pues al número de ciclos a la cual es sometida la batería. Se supone que una batería es útil hasta cuando consigue su 80% de capacidad nominal. Es aquí pues que en su primera etapa de degradación se va a modelar con una ecuación exponencial, como se había descrito anteriormente. Esta degradación cíclica pues depende inversamente a la vida cíclica de la batería. Esta vida cíclica se va a modelar también con una ecuación exponencial que depende
de este parámetro N, que es el número de ciclos que soporta la batería cuando es sometida al 100% de profundidad de descarga. Y es función de la profundidad de descarga que es sometida a la batería. Y con una constante Kp que es característica de cada tipo de batería. Pues en el presente estudio, ya que se trabaja con baterías de litio, se tiene una constante Kp de 1.15. Esta constante Kp pues vienen de experimentos con diversos tipos de baterías y pues se puede obtener estas constantes. Entonces en el gráfico se muestra los datos experimentales en color azul y los datos aproximados ya con la constante obtenida, los diferentes ciclos de vida útil de las baterías a las diferentes profundidades de descarga. Entonces, ingresamos con las profundidades de descarga, conseguimos la vida cíclica y con eso calculamos la degradación cíclica de las baterías. Por otro lado, pues se tiene la degradación calendario, que simplemente depende de la vida calendario de las baterías y es un parámetro que lo del fabricante, que está variando entre 15 a 20 años. Continuando con el modelamiento, pues tenemos el valor residual, que es el valor económico que se le atribuye a la capacidad remanente de las baterías al final de su primera vida útil, es decir, cuando alcanza el 80% de la capacidad nominal. Entonces, la premisa es que la batería de segunda vida debe ofrecer un costo más económico que una batería nueva, para hacer atractivo, obviamente, el negocio y fomentar la utilización. Es así, pues, que el valor residual se calcula como una fracción del costo de una batería nueva, y esta fracción pues dependerá de dos factores: un factor de uso o de producto usado y un factor de salud. El factor de producto usado o factor de descuento representa la relación entre cuánto está dispuesto un cliente a pagar por un producto usado y cuánto pagará por un producto nuevo de igual capacidad. Es así que pues el autor de esta metodología, de esta métrica, pues utiliza un factor KU de 0.75. También tenemos el factor de salud, K sub H, para el que se aplica la métrica del valor presente del rendimiento, con sus siglas en inglés PVT, que determina el valor presente de los costos de carga del sistema de almacenamiento, asumiendo que el precio de la electricidad incrementa en un 2.5% anual debido a la inflación. Es así que pues el valor presente del rendimiento se calcula con los costos de carga y con la inflación, y todos los valores son traídos a valor presente con la tasa de descuento. Es así que el factor de salud se determina con la relación del valor presente del rendimiento de una batería de una batería usada sobre el valor presente del rendimiento de una batería nueva. Ahora, el valor presente del rendimiento de la batería usada se calcula en base a la vida calendario remanente de esta batería de segunda vida, y considerando que la profundidad de descarga máxima es del 80%. Por tanto, se deberá considerar que la descarga máxima será del 50 o 60%. Por otro lado, para la batería nueva, se calcula con los parámetros de una batería nueva de similares características a la batería de segunda vida útil. En teoría, una batería nueva se puede someter a una profundidad de descarga del 100%. Sin embargo, se pretende encontrar una profundidad óptima para maximizar este valor presente del rendimiento. Es así, pues, que luego de varios cálculos se determina que al 70% de profundidad de descarga se tiene un valor presente del rendimiento máximo, como se observa en la gráfica. Entonces, con estos datos de profundidad de descarga se va a calcular el valor presente y por ende el factor de salud y el valor residual. Es así pues que el valor residual al final de la vida del proyecto, más que un costo, viene a ser un beneficio, y es por esto que lleva un signo negativo. Y por otro lado, la energía de descarga, como hemos visto, depende de la degradación que se modela de manera exponencial. En cuanto a los costos específicos que son necesarios para los cálculos, pues varias referencias nos dan que para el año 2020 se tienen los costos específicos por potencia y por energía, tanto para las inversiones como para los costos de operación y mantenimiento, para sistemas típicos de 1 megavatio y 10 megavatios con una duración de 2 y 4 horas. Ahora, el presente estudio también hará un análisis de evolución de costos para el año 2030,
y pues de acuerdo a varios estudios se establece que existirá una caída del 4.75 por año de estos costos, ¿no? Esto debido pues a las tecnologías de escala y otros métodos de abaratamiento de costos. En cuanto a los requerimientos técnicos, de igual manera, varias referencias pues recomiendan para varios servicios, estos son los servicios en los que se va a hacer el análisis en este documento, como por ejemplo el arbitraje de energía, peak shaving, servicios auxiliares o soporte de energías renovables, respuesta rápida de frecuencia, reserva secundaria, reserva terciaria, confiabilidad de potencia y calidad de potencia. Entonces, es así pues que se tienen los diferentes tamaños de los sistemas de almacenamientos típicos con sus respectivas duraciones y los ciclos por día. Es necesario también realizar ciertas suposiciones, que en este caso pues N representa la vida del proyecto del sistema de almacenamiento, que en este caso se supone de 10 años, una profundidad de descarga de las baterías del 80%, la constante N, que hablábamos en slides pasados, que es la vida útil de la batería cuando es sometida al 100% de profundidad de descarga, que son 3.500 ciclos. Los diferentes rendimientos, rendimiento round trip, 86%, y la autodescarga de 0.2% por día. También tenemos la vida calendario de las baterías, que asumimos de 15 años y una tasa de descuento del 8%. Ahora, para realizar los cálculos, en cuanto a los requerimientos de potencia y duración, pues se asumen 10 megavatios y 2 horas para las aplicaciones de gran escala y 0.1 megavatios y 4 horas para los servicios de pequeña escala. En cuanto al precio de la electricidad, pues se asume $40 por megavatio hora para el 2020 y $50 por megavatio hora para el 2030, eso asumiendo pues la inflación del 2.5% anual. Y en cuanto a los costos de carga para el servicios auxiliares o soporte de energías renovables, se considera un costo cero debido a que son autogeneradores. Acá tenemos, pues, se muestra en la siguiente figura los resultados. Como vemos, pues, el costo nivelado del almacenamiento en unidades de dólares por megavatio hora, con el detalle de los costos de capital en color azul, costos de operación y mantenimiento en color violeta, que aparentemente no se observan, porque más adelante vamos a discutir este tema, que son del 1 al 2% del costo del capital, es por esto que gráficamente no se va a observar. Los costos de carga, que son en color rojo, y los costos el valor residual, que está en color gris. Se observa obviamente que el componente más grande es el gasto de capital, que es la inversión y reinversiones, y esto debido pues al alto costo de la tecnología de almacenamiento. A continuación pues se observan los costos de carga de energía en color rojo, aunque esto, como decíamos, puede variar dependiendo de la tarifa a la cual se le aplique de acuerdo al nivel de tensión en donde se encuentre conectado el sistema de almacenamiento. Luego se tiene un importante retorno debido al valor residual atribuido a la venta de las baterías al final del proyecto. Y pues finalmente, como decíamos, los costos de operación y mantenimiento, que varias referencias pues establecen directamente entre el 1 y 2% del capital, y que en el presente estudio se ha confirmado pues con los cálculos respectivos. Entonces, aquí se analizan todos los servicios que se había dicho, como arbitraje de energía, peak shaving, respuesta rápida, reserva secundaria, terciaria, etcétera, para el año 2020 y año 2030. En cuanto a las conclusiones, pues se tiene que en el estudio se enfocó en la comparación de costos de almacenamiento de energía aplicado en diferentes servicios con el empleo de la métrica del LCOS, incluyendo dentro de este análisis la degradación de las baterías y el valor económico residual atribuido a la capacidad remanente, una vez que se ha cumplido su primera vida útil. Se analiza también la posibilidad de reutilizar las baterías en aplicaciones de segunda vida, consiguiendo un beneficio económico al final del proyecto y logrando que el comprador de estas baterías de segunda vida pague un valor inferior a lo que cuesta una batería nueva con similares características, abaratando así pues los costos de su proyecto y además contribuyendo con el medio ambiente y cumpliendo con uno de los objetivos de desarrollo sostenible desarrollados por la ONU.
Con la ayuda de varios estudios de la evaluación de costos específicos de las tecnologías de almacenamiento, se pudo determinar la proyección del costo nivelado para el año 2030, obteniendo una disminución considerable del 45%. Esto gracias a los avances tecnológicos y a los esfuerzos por mejorar la producción a gran escala. Finalmente, pues la metodología del presente estudio brinda una referencia para determinar el costo nivelado del almacenamiento para diferentes aplicaciones y con cualquier tecnología de almacenamiento. Esto brindará a inversionistas una base sólida para evaluar la rentabilidad de la instalación de estos sistemas a cualquier escala y asegurándose que todos los costos y beneficios sean considerados. Eso es en cuanto a mi presentación. Muchas gracias y estoy atento a cualquier duda. Bueno, gracias, Jonathan. Por favor, esté atento al chat a ver si hay preguntas del público. Yo tengo una pregunta que es ¿cómo estimaron los costos por, me imagino que a nivel residencial deben de tener tarifas, o sea, la sustitución de energía, o sea, ¿está tenida en cuenta en algún momento que puede haber horas de mayor costo marginal y horas de menor costo marginal? Rubén, sigo teniendo esos problemas, no le escucho nada. Que si de alguna manera está considerada en la evaluación económica. ¿Me escuchas? Sí, en cuanto a la pregunta, pues en el presente estudio se ha analizado simplemente un costo, digamos, promedio del día. Este análisis que estoy presentando ahora va a ser útil, es base como para mi proyecto de tesis de maestría que ahora estoy cursando, en el cual sí voy a involucrar los costos marginales de la energía en el mercado mayorista, porque voy a hacer un análisis en cuanto a la regulación primaria y secundaria de frecuencia. Entonces, bueno, en este caso, en el artículo simplemente se ha hecho un promedio de los costos, como le menciono. Bueno, gracias, Jonathan. Con esto estaríamos terminando esta sección.